Perfecto, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era es, en un sí. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, avanzando ya en este texto adversus a hereses, es decir, contra las herejías, de San Ireneo de León, él comienza su texto con una afirmación que va a ser como el núcleo de todo lo demás. Y la afirmación me parece es muy clara, puntual, además muy válida y vigente para todos los tiempos, en particular, ¿no? Para la actualidad. Porque lo primero que dice San Ireneo de León es lo siguiente: algunos descuidan la verdad. O sea, para San Ireneo de León, en este caso, las herejías, los problemas, los errores, los conflictos, los desastres, las catástrofes, todo se remite a eso, al descuido de la verdad. Así inicia este texto. Algunos descuidan la verdad. Y añade, algunos descuidan la verdad e introducen discursos falsos y genealogías inacabables que, como dice el apóstol, refiriéndose a Pablo, procuran las discusiones y no la edificación de Dios, que está fundamentada en la fe. Es decir, para, para San Ireneo de León, y esto me parece algo extraordinario, que tendría que ser una lección vital y esencial para nosotros en estos tiempos, el descuido de la verdad lo echa todo a perder, absolutamente todo. Y aprovechando o basándose en este descuido de la verdad, algunos introducen discursos que no conducen a la edificación, sino más bien a la destrucción. Y que además, ¿no? Confunden, en este caso, sus discursos con aquello que nos tiene que ofrecer la propia edificación de Dios fundamentada en la fe. Porque siguiendo en este caso a San Pablo, Ireneo afirma que la fe es justo la base fundamental para la edificación a la que estamos llamados en relación con Dios y no a cualquier tipo, digamos, de tergiversación provocada por una variedad de discursos, ¿no? Este es como el primer núcleo, o sea, al final lo que afirma Ireneo de León, y a mí me parece por demás importante, es que el descuido de la verdad es la fuente de todos los males. Y por ende, la causa fundamental, en este caso particular de Ireneo, de todas las herejías. O sea, podemos ver cómo Ireneo no detecta en un primer momento en los herejes una especie de malicia acentuada. No es eso, o sea, el hereje no es precisamente alguien que esté lleno de malicia, es alguien que ha sucumbido al mayor de los errores, el descuido de la verdad. Y justo por descuidar la verdad, ¿no? Se ha extraviado y ha elaborado discursos que en lugar de edificarnos, nos producen un daño enorme. Y además, dice San Irineo, mediante o utilizando una apariencia de verdad, seducen la inteligencia de los más inexpertos y los cautivan falsificando las palabras del Señor. Es decir, para Ireneo, los herejes, aun cuando hablen de Cristo, aun cuando usen sus palabras, las usan con descuido y precisamente tergiversándolas
¿no? Y usándolas en un sentido totalmente indebido. Por eso dice Irineo, que los herejes, en definitiva, se han hecho malos intérpretes, malos receptores, malos expresores de lo que está bien expresado. O sea, para Irineo, ¿no?, los herejes tienen el problema de que tergiversan algo que en principio está bien expresado y además resulta claro. Y lo tergiversan porque descuidan la verdad y prefieren apegarse a sus criterios y por ende a la secuencia, ¿no? O a la estructura de sus propios discursos. Y el problema, dice San Irineo, es que estos que descuidan la verdad arruinan a muchos. Eso es lo que quiero que entiendan en lo que estamos estudiando en el curso anterior. Ese es justo el punto. Dice, los que descuidan la verdad no solo tergiversan las palabras del Señor, no solo seducen la inteligencia de los más inexpertos y cautivan a algunos, sino que arruinan a muchos. ¿Mm? O sea, descuidar la verdad es justo la causa fundamental de la ruina de mucha gente. Por eso es tan importante que nosotros no estemos equivocados, porque si estamos equivocados, muchos otros se verán perjudicados severamente por nuestro propio descuido, ¿no? O sea, hay un peso de responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, dice San Ireneo, arruinan a muchos con el pretexto del conocimiento. Y en realidad lo que hacen es apartarlos de la verdad y de aquel que constituyó y ordenó este universo. O sea, al final, el descuido de la verdad nos aparta de Dios. Y el problema es que este apartarse de Dios se hace en nombre de un supuesto conocimiento, que en griego se llama gnosis. Y esta palabra es importante porque gnosis en griego se suele traducir como conocimiento. De ahí los gnósticos. Los gnósticos afirmaban que sus teorías y sus discursos eran lo único válido y verdadero para todos. Entonces dice San Irineo, estos piensan que pueden mostrar algo más elevado y más grande que aquel que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. O sea, digamos que hay como una confusión que lleva a pretender que hay conocimientos más elevados que aquel que de hecho ya se nos concedió. El Dios único, vivo y verdadero, creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Se entiende? Uh-huh. Por eso es que yo había insistido ya desde hace un tiempo en la necesidad de recuperar a los padres de la iglesia, porque ahí están las bases para salir, ¿no?, del atolladero en el que hoy en día nos encontramos. Entonces, dice San Ireneo de León, estos que descuidan la verdad con persuasión atraen a los más ingenuos y lo hacen, fíjense lo que dice Ireneo, mediante la habilidad de la palabra. Justo lo que estábamos comentando en la clase anterior. Es decir, lo hacen utilizando un discurso engañoso que al final los va a conducir al extravío y por ende los pierden de mala manera. Y esto se debe a que estas mismas personas se muestran incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso.
Y ahí hay entonces, y lo nota muy bien, Ireneo de León, como una doble dimensión que no podemos perder de vista. Por una parte, el descuido de la verdad, pero no solo en relación a los demás, sino también en relación a uno mismo. Porque esa ingenuidad que a veces nos puede dominar o que puede ganar mucho terreno en cada uno de nosotros, nos conduce a volvernos incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso. E incluso, como dice San Ireneo, los conducen a que cambiemos en esta confusión tanto nuestra manera de pensar como nuestra manera de sentir. Y a tal grado, dice Irineo, que se llega a blasfemar de manera impía contra el hacedor de todas las cosas. O sea, en el descuido de la verdad, no solo nos iremos al error, sino incluso a la blasfemia. Por eso para Ireneo es tan importante que estas herejías no queden ocultas, que sean mencionadas, que literalmente, ¿no? Se pongan al descubierto. Dice, y estos errores que conducen al extravío y que arruinan a muchos, no se muestran tal y como son. El error, dice de hecho Ireneo, el error no se muestra tal cual. No vaya a ser que una vez desnudado, una vez descubierto, sea perceptible y por ende rechazado. Y aquí en esto Ireneo es muy fino. O sea, lo que dice Ireneo es que los que descuidan la verdad asumen su error como algo genuino. O sea, como algo que en definitiva no es un error. No lo asumen pues como una equivocación. Y eso es precisamente lo que puede llegar a producir todavía mayor confusión. Entonces, para que su error no sea visto como tal, se adornan astutamente con una envoltura persuasiva, o sea, con todo un discurso, con toda una teoría. Y dice Ireneo, y a tal grado que incluso estos falsos discursos buscarán presentarse como más verdaderos que la verdad misma, de tal forma que los ingenuos queden engañados por esa apariencia externa. Y eso a veces también nos puede suceder a nosotros, es decir, escuchamos un posicionamiento, escuchamos un discurso y nos podemos llegar a sentir como, si no seducidos, al menos contrariados. Si uno se pregunta, ¿será? ¿O no será que yo soy el que está equivocado o estoy exagerando? Es decir, nos hace titubear, porque al final estos falsos discursos buscan debilitar la fe, o sea, la convicción que en efecto a cada uno de nosotros nos sostiene. Entonces añade Irineo. Así pues, hay que evitar que también quizá, dice Irineo, con culpa nuestra, algunos sean arrebatados como ovejas por lobos. Y aquí volvemos a ver a un gran padre de la iglesia siendo a lo que fue llamado pastor, es decir, obispo. Recuerden que Ireneo de León fue obispo de León. Y esto, hola Omar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y esto también nos lleva a reconocer que esta necesidad de intervenir para que los demás no sean, ¿no?, atraídos con falsedades al error, para que no sean arrebatados de la verdad, no es algo que solo le corresponde al obispo. O sea, en primer lugar, al obispo, pero también a cada uno de nosotros. Uno, porque también descuidamos la verdad. Dos, porque también no nos
cuestionamos si aquello que en efecto escuchamos o leemos o entramos en contacto proviene de la verdad o no. Y esto, de hecho, es parte de la evangelización. Olivia, bienvenida, muy buenas noches. Hola, Olivia. Y esto quiere decir que también puede haber una fuerte dosis de culpa de parte nuestra, porque no intervenimos para evitar que los demás sean arrebatados como ovejas por lobos. O sea, porque también nosotros nos volvemos incapaces de distinguir la verdad del error. Y esto creo que también, ¿no? Es muy importante. Dice, y lo hacemos porque nos dejamos llevar por ese ropaje exterior que portan como, digamos, algo incuestionable. Y por eso dice Irineo, de ahí que no debemos olvidar lo que el Señor ya nos advirtió, que tengamos mucho cuidado con esos lobos vestidos de oveja. Ujú. Y que tengamos mucho cuidado de estos lobos vestidos de oveja, porque, en primer lugar, hablan de manera semejante a nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos no hablan de caridad, de fraternidad, de hermandad, etcétera? Pero, dice Irineo, piensan y sienten de distinta manera. O sea, aquí creo que también hay algo fundamental que no podemos perder de vista. Lo que la gente dice no necesariamente proviene de lo que verdaderamente lleva dentro. Hay vamos, de lo que trae en el corazón. O sea, hay una especie de, um, como de desigualdad entre lo que verdaderamente pensamos y sentimos y aquello que en efecto decimos. O sea, una cosa es el discurso y otra cosa son nuestros verdaderos pensamientos y nuestros verdaderos sentimientos. Ujú. Por eso, fíjense, lo que dice Ireneo de León es que escribe este libro para evitar que sigan siendo arrebatados como ovejas por lobos muchos otros. O sea, lo que busca es subsanar el descuido de la verdad. Y por eso, como dice Irineo, ¿no? Se puso a leer todos los comentarios de los discípulos de Valentín, de los llamados valentinianos. Ya más adelante veremos. ¿Por qué? Porque Valentín en ese momento era uno de los principales herejes que estaban extraviando a muchos otros. Me dice, y no solamente me puse a leer sus comentarios, sus escritos, también me encontré con algunos de sus seguidores. Y habiendo conocido su forma de pensar y de sentir, ahora creo necesario manifestarte a ti, amadísimo, esos profundos misterios que no todos comprenden, porque no todos quieren entender. Entonces, lo que dice finalmente Irineo es, me parece a mí, muy cristiano. Ubiqué el error y ahora lo expongo para que muchos otros no caigan en él. O sea, no podemos, creo que en un sentido profundo, esto tiene que ver con lo que afirmó una vez el Papa Francisco. No podemos permanecer callados ante todo lo que ocurre. No podemos seguir mudos como si nada ocurriera.
¿Se acuerdan cuando hace un buen tiempo yo les dije que teníamos como iglesia una deuda de por lo menos 500 años? Es eso. Tantas cosas que se han dicho, tantas teorías que se han elaborado, tantos discursos que se han propagado y nosotros callados. O bien porque los desconocemos, o bien porque no detectamos que en efecto se trate de un error. Y eso también es una de nuestras debilidades actuales como creyentes, ¿no? Vamos, en pocas palabras, como discípulos del Señor. Él lo dijo, ustedes son luz del mundo. Y una de las cosas que nos podemos preguntar es, ¿qué estamos alumbrando? ¿A quién estamos ayudando? ¿Y haciéndolo de qué manera? Porque tal parece que hoy hemos llegado a suponer que nuestra labor de evangelización se limita a la dimensión social. Sí, claro, atender a los pobres, ir a los hospitales, cuidar a los enfermos, perfecto. Pero ¿quién se ocupa del nivel intelectual? ¿Quién, no? Descubre a esos lobos vestidos de oveja. Entonces dice Irineo, de esta manera tú también, una vez que los hayas conocido, los expondrás, los pondrás al descubierto a todos los que estén contigo y les ordenarás, fíjense, les ordenarás que se protejan del abismo de la insensatez. O sea que nosotros estamos también llamados a custodiar a nuestro prójimo, a liberarlo de las trampas del error. ¿Por qué? Porque estos errores comprometen la salvación. No crean que solo se trata de una teoría equivocada. Por eso lo que estamos haciendo en Voz y Palabra, ¿no? Les dije desde mediados del siglo XIX, que nos resulta muy inmediato, ¿no? En este caso, muy cercano. Porque si no, entonces van ciegamente al abismo de la insensatez. O sea, también nosotros debemos ayudar a que los demás no se extravíen, pero también debemos recordar lo que el Señor nos dijo. ¿Cómo puede un ciego ayudar a otro ciego? ¿Cómo pretendo ayudar a alguien cuando ni yo lo tengo claro? Cuando no sé ni siquiera de qué se trata. Cuando no he ubicado, por ejemplo, la raíz del error. Porque si no, dice Irineo de León, aquellos que en efecto se dirigen directo al abismo de la insensatez, terminan incluso en la blasfemia contra Dios. Y eso es a lo que nos lleva el descuido de la verdad, ¿no? A la blasfemia contra Dios. Entonces, dice Irineo, en la medida de nuestras fuerzas, vamos a mostrar de manera resumida y clara esa manera de pensar y sentir de los que ahora están enseñando algo distinto, de los que ahora, pues, ¿no? Están propagando mentiras. Y ojo, hablan como nosotros, pero sus discursos no son más que fuentes de extravío y perdición. En particular, dirá Irineo, aquellos que pertenecen al círculo de Ptolomeo, la flor innata de esa escuela de Valentín. Y vamos a ofrecer, además, conforme a nuestra pequeñez, elementos para refutarla, mostrando que sus afirmaciones carecen de consistencia y están en desacuerdo con la verdad. O sea, no solo se trata de rivalizar para ver quién tiene la razón o quién es más hábil, ¿no? En el discurso ofrecido o quién resulta ser más lógico o elocuente. No,
mostrar que, en definitiva, estas escuelas, comenzadas por Valentín y además, ¿no? Asumidas y desarrolladas en el llamado, en el círculo de Ptolomeo, carecen de consistencia y en efecto están en desacuerdo con la verdad. De hecho, lo va a decir Ireneo. Nosotros no estamos acostumbrados a escribir, ni nos hemos dedicado a los discursos, pero el amor nos urge, el amor nos reclama. O sea, Ireneo está movido por el amor. Y eso es muy de Ireneo. O sea, acuérdense lo que les dijo, ¿no? Lo que dijo Ireneo, ¿no? Yo hago esto por amor y con amor. No es por enfrentamiento, no es por ridiculizar, no es por llevarme un trofeo o un reconocimiento. El amor es el que me mueve. Y lo dice, ¿no? El amor nos urge a que te manifestemos a ti y a todos los que están contigo esas enseñanzas insensatas que hasta ahora han permanecido ocultas, pero que por la gracia de Dios ya salen a la luz. Y esto también es algo fundamental de entender. Mientras el error permanezca oculto, no hay manera de corregirlo. Es como una enfermedad, es como el cáncer, ¿no? Mientras el cáncer no se detecte, este avanza y no se detiene. De hecho, el problema con el cáncer no es tanto el cáncer en cuanto tal, sino el tiempo transcurrido hasta que éste se detecta. O sea, si el cáncer se detectara casi de inmediato, sería curable. Todo cáncer sería curable. El problema es que no se detecta hasta que ya se encuentra en una etapa avanzada. Lo mismo dice Ptolomeo. Estas herejías, estos discursos, estos extravíos habían permanecido ocultos. De hecho, formaban parte de sectas cerradas, esotéricas, que seducían con la idea de que aquellos que pertenecían, por ejemplo, al círculo de Ptolomeo, eran personas pues especiales, ¿no? Que no estaban al nivel de los demás mortales. Entonces, claro, eso es lo que invita al secretismo. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer a un masón o a una mujer masón y te dice que no puede decir nada, pero es por eso. Ujú. Por la idea de que es algo reservado, que no puede compartirse, que no se debe dar a conocer porque es solo para unos cuantos. O sea, al final, pues es para motivar el orgullo, la soberbia, la vanidad de que formo parte, ¿no? De ese club VIP de personas especiales. Pero dice Ireneo, pero no nos olvidemos que no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni nada escondido que no llegue a ser conocido. Esa es su introducción. Entonces vemos cómo en el caso de Ireneo, el descuido de la verdad es la fuente de todos los males. Es de hecho la fuente de todos aquellos discursos que conducen al extravío y a la insensatez a muchos que están desprevenidos, pero que también nos involucra en la medida en la que nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo, no intervenimos. O, por decirlo más concretamente, no lo hacemos porque nuestro amor al prójimo está muy debilitado o es casi nulo. Y eso es verdad. O sea, a veces tomamos la postura de que mientras yo esté bien y ahí la lleve, adelante, los demás no me interesan, ¿no? Como que mi mundo es muy pequeño. Por ejemplo, puedo llegar a pensar que yo quiero saber, pero ¿para qué? O sea, o cuál es mi motivación, cuál es, digamos, el móvil que realmente me induce, por ejemplo, a prepararme, a estudiar o qué sé yo. Siempre es en relación con el prójimo. ¿Sí?
Y como dice Ireneo de León, a nosotros, o sea, los cristianos, ¿no? No nos vas a pedir el arte de la palabra, porque no la hemos aprendido. Es decir, no esperes de nosotros esos discursos falsos, pero bien elaborados. Tampoco, ¿no? Nos pidas, y esta es la humildad de Ireneo, eh, digamos como la belleza del escritor, porque no es a esto a lo que hemos aspirado, tampoco el lenguaje cuidado ni la persuasión que desconocemos. Por el contrario, dice Irineo, y esto creo que es un llamado para todos nosotros, dice, por el contrario, lo que te hemos escrito con amor, de manera sencilla, verdadera y simple, tú acógelo con amor, acógelo con amor, hazlo crecer en tus manos, pues eres más capaz que nosotros. Lo vas a recibir de nosotros como si fuera una semilla y un inicio. Y ya, con la amplitud y capacidad de tu inteligencia, lo harás fructificar en abundancia. Puesto que lo que te hemos comunicado, y además en pocas palabras, tú lo podrás enriquecer y transmitir a quienes te rodean, aun cuando haya sido de manera pobre. O sea, y esto también me parece muy bello de Irineo, porque él sabe que si uno reconoce y acepta, ¿no? Lo que él nos ofrece, esto a su vez será de mucho bien para muchos otros. Entonces le dice, digamos, a su destinatario, dado que tú hace tiempo buscabas conocer esa manera de pensar y sentir de los que descuidan la verdad, pues ahora nosotros nos hemos esforzado no solo en dártelo a conocer, sino también en darte recursos para mostrar su falsedad. O sea, no se trata de una discusión académica o de una discusión meramente teórica. No, sino demostrar su falsedad. Dice, de esa manera, tú también podrás servir con eficacia a los demás, porque esa es la gracia que el Señor te ha dado. O sea que en principio, todo bautizado ha recibido la gracia de servir con eficacia a los demás, de acuerdo a sus propias, ¿no? Capacidades. Dice, tú también intervienes para que los seres humanos no se dejen ya arrastrar en adelante por la seducción de aquellos que, a continuación, vamos a exponer tal cual. Y aquí es lo primero que va a hacer Ireneo. Darnos a conocer la seducción gnóstica, ¿no? Darnos a conocer estos discursos para que una vez que nosotros ya los reconozcamos, podamos ayudar a los demás a que no caigan en esa misma trampa. Entonces vemos que no es el escrito de Irineo una exhibición de erudición y de escritura, ni siquiera busca destacar por un discurso potente, no. Lo único que le interesa es mostrar la falsedad de estos discursos y por ende enmendar el descuido de la verdad, tanto de ellos como de nosotros mismos. Por ejemplo, hoy tal parece que a nosotros ni siquiera nos importa lo que se dice. Pongamos el ejemplo de la desconfianza. Nosotros también a veces le hemos dicho a nuestros hijos, amigos, vecinos, no confíes en nadie, sin ponernos a pensar en lo que estoy diciendo, o sea, en lo que estoy transmitiendo, de dónde viene, ¿no? Volviéndome, por así decirlo, cómplice de esta desconfianza que ha hecho pedazos nuestra experiencia social en el mundo actual. Nadie confía en nadie. Todos sospechamos de todos. Entonces, para Irineo, ¿no? Es muy importante que también nosotros no descuidemos la verdad y ayudemos a que los demás
no sean arrastrados por esas trampas, en este caso por esos discursos. ¿Vamos? Entonces, lo primero que hace Ireneo lo hace como en dos partes. Expone las doctrinas de los herejes y después muestra su falsedad. Y con ello vemos que, o sea, lo primero que hace es decir, a ver, ellos dicen esto, lo dicen de esta manera, pero su falsedad radica en esto. O sea, tampoco es que se trate de una mera invención. Entonces, lo primero que expone San Irineo es la doctrina de la escuela de Ptolomeo. Eso es lo primero, la doctrina de la escuela de Ptolomeo. ¿Por qué? Porque esta escuela ya tenía, digamos, muchos miembros en los tiempos de Irineo. Y era una escuela incluso reconocida como una escuela de conocimiento importante. Por eso, primero y ante todo, va a dirigir Irineo hacia ahí su atención. Ahora, lo primero no es tanto entender, lo primero que quiero es que escuchen cómo presentaban las cosas en la escuela de Ptolomeo, cómo exponían su doctrina. Entonces, fíjense, dice Irineo, dicen, o sea, estos de la escuela de Ptolomeo, que en las alturas invisibles e innombrables existe un eón. Eón, en este caso, significa Dios supremo. Dicen que en las alturas invisibles e innombrables existe un Dios supremo, perfecto, preexistente. Y lo llaman también supraprincipio, suprapadre y abismo. Y dicen que es invisible e inabarcable. Y añaden que existió en silencio y en gran quietud durante siglos sin fin. Pero una vez este abismo quiso emitir de sí un principio de todas las cosas. La emisión, ¿no?, que hizo para elaborar este principio de todas las cosas es justo el comienzo de lo existente. Entonces, parece que de entrada están como que hablando de algo muy profundo, ¿no? Como de algo raro que nos confunde y como si dijera, como si estuvieran diciendo cosas muy elevadas. Y ese es casi siempre el primer recurso que utilizan los que descuidan la verdad. Ahí donde no hay sencillez, no impera la verdad. Díganme si estas palabras o estos modos de expresión, por ejemplo, los usó Jesús. ¿Cómo habló Jesús? De manera bien sencilla, de manera bien cotidiana, con ejemplos, ¿no?, accesibles, de hecho con parábolas que tuvieran, digamos, uh, la capacidad de transmitir una imagen que nos resultara diferible. Entonces, lo que primero afirman es que este supraprincipio, este suprapadre que le llaman abismo, es lo primero de todo. Y después quiso sacar de sí mismo un principio para todas las cosas. Y añade, dice, primero, entonces, abismo o suprapadre se une en parejas o en noia, es decir, a su pensamiento en femenino, a la que llaman también gracia y silencio. Unigénito, es decir, intelecto se une a leteia, o sea, la verdad, verbo se unió a zoe, es decir, a vida, y hombre se unió con iglesia. Y vuelve a sonar como extraño. Entonces, esa es la doctrina que exponen. Dice, cuando todos estos eones emitidos para la gloria del Padre
Quisieron también ellos glorificar al Padre con algo propio, emitieron emisiones en pareja, verbo y vida, después de haber emitido a hombre y a iglesia. Emitieron otros 10 eones, cuyos nombres son profundo y mezcla, inmarcesible y unión, natural y fruición, inmóvil y conjunción, unigénito y bienaventuranza. Estos son los 10 eones, según ellos dicen. Pero también hombre con iglesia emitió 12 eones, a los que otorgan los nombres siguientes: Paráclito y fe, paterno y esperanza, materno y caridad, perdurable e inteligencia, eclesial y felicidad, deseado y sabiduría. Es decir, están hablando como de toda una generación, de algo pues que se ha producido. Dice, y estos son los 30 eones de su error, que además dicen son silentes y desconocidos. Este es, según ellos, el pleroma, o sea, la totalidad invisible y espiritual. O sea, hay una totalidad, un pleroma invisible y espiritual que consiste, según en lo que ellos han mencionado. Y vean lo que añaden. Por eso dicen que el Salvador, pues no lo quieren llamar Señor, no realizó nada en público durante 30 años, porque tenía que cumplir esos 30 eones silenciosos y desconocidos. ¿Se fijan cómo empiezan a confundir? A meter como si fuera algo profundo, como un misterio eh, inaccesible o al que solo tienen acceso unos pocos. Y dice, y también dicen que esto se ve reflejado en la parábola de los obreros enviados que en la parábola de los obreros enviados a la viña se significó de manera clara estos 30 eones, porque unos fueron enviados a primera hora, otros hacia la hora tercia, otros hacia la sexta, otros hacia la nona y otros hacia la undécima. Sumadas entre sí, las horas mencionadas completan el número 30. 1, 3, 6, 9 y 11 hacen 30. Entonces, ¿qué es lo que hacía la escuela de Ptolomeo? Tomaba la escritura y le daba un significado totalmente diferente y supuestamente oculto. Y que decían coincidía con lo que se había dicho, ¿no?, en la escritura. Dice, y estos son los grandes, admirables y recónditos misterios que ellos dan como fruto, ¿no?, y que ofrecen a los demás. Pero, dice Irineo, en realidad no son más que ficción. Una ficción que buscan acomodar por medio de la tergiversación a las escrituras. Y en efecto así se movían. O sea, en lugar de reconocer los hechos dados, querían darle un supuesto significado más profundo, más elevado, oculto y disponible para mentes privilegiadas. ¿Qué les parece? ¿O los dejó mudos? A ver, Hilda. No, pues qué confusión. Digo, ahorita todo esto me estaba acordando antes de que pues yo empezara o sea, como no sé, ya les había dicho que antes de empezar yo o sea, bueno, antes de mi encuentro con Jesús, como que siempre estuve como en una búsqueda. Y en un trabajo que tuve, me acuerdo que una compañera decía, no, es que estudia metafísica, eso te va a ayudar y no sé qué. Entonces me acuerdo que fui y compré un libro de metafísica y aún, o sea, sin, pues, porque pues
digo, si ahorita soy ignorante, en ese momento era cero. Entonces lo empecé a leer y a leer y estaba muy complicado y como que no, o sea, decía, no, esto no y esto no, o sea, como, pues no sé si era el Espíritu Santo, ¿verdad? Que me estaba ahí como diciendo, pues por ahí no va, ¿verdad? No sé, no sé, no, la verdad no sé nada de metafísica, pero yo me acuerdo de eso, que como que decía, esto está raro, o sea, no sé. Exacto. Esa es la primera impresión. Eso está raro. Y eso es el objetivo, que lo captemos como algo raro que nos puede ser accesible si seguimos lo que ellos nos proponen. O sea, que está la escritura, pero que detrás de la escritura hay un significado más alto y más profundo, que solo unos pocos pueden alcanzar. Ese era el gancho de los gnósticos, hasta la fecha, ¿eh? Todas las sectas gnósticas tienen el mismo modus operandi. Lo que ves en las escrituras es, por así decirlo, la cara exterior de algo más profundo a los que pocos tienen acceso, los iniciados, los iluminados, los bendecidos, los elegidos. ¿Se entiende? Y luego, para darle continuidad, dice Ireneo, afirman lo siguiente: con posterioridad a lo que hemos mencionado, viene el nacimiento del primer Cristo con el Espíritu Santo. Y la constitución, preparada por aportación de cada uno de estos eones que mencionamos antes, los 30, viene el segundo Cristo, al que llaman Salvador. O sea, hay dos Cristos. Un Cristo con el Espíritu Santo y otro Cristo al que llaman Salvador. Esto no lo ha dicho, según ellos, el Salvador de un modo manifiesto, porque no todos lo pueden comprender, porque su conocimiento es insuficiente. Solo lo mostró de modo oculto y misterioso a través de parábolas. Es decir, ¿qué está diciendo en este caso el hereje? Que Dios no dijo lo que dijo. Cristo en sus parábolas nos engañó, porque en realidad está diciendo otra cosa que solo unos pocos serán capaces de comprender. Y ahí es cuando muchos se enganchan. Esta idea de que por fin podré acceder, ¿no?, a la metafísica profunda, a los misterios que no son explícitos, como si Cristo nos tratara de idiotas. Como si Cristo nos engañara por medio de unas parábolas sencillas que en realidad ocultan un gran conocimiento que no todos pueden poseer, solo unos cuantos. Ese es, vuelvo a decir, el motor principal de seducción de las sectas, de las herejías. Sí, por supuesto, también, Edgardo, a ciertas devociones, por ejemplo, ¿no? Donde hay algo oculto que por ahí eh, se va dando, ¿no? Y de acuerdo a lo que ellos proponen, lo quieren, digamos, llevar a la escritura para decir que al final lo que importa no es la escritura, sino lo que ellos tienen. Y que la escritura anuncia, pero no revela. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces hablaban de números y dice, la emisión de la dodécada de los eones es significada, según ellos, por el hecho de que el Señor a los 12 años discutió con los doctores de la ley, así como por la elección de los 12 apóstoles. O sea, a los hechos mismos que están, por ejemplo, en los evangelios, ellos les quieren atribuir un significado totalmente diferente, o sea, totalmente eh, erróneo. Y dicen
añade Ireneo, que la pasión originada en torno al duodécimo eón está significada por la apostasía de Judas, que era el duodécimo de los apóstoles, así como por el hecho de que Jesús sufriera la pasión en el mes duodécimo. O sea, otra vez, ¿cómo? Si en los hechos que conocemos hubiera un contenido profundo y misterioso que solo ellos conocen, o que solo a ellos les ha sido revelado. Dice, incluso afirman que esto se ha dado a conocer de manera clarísima en la mujer que padecía flujo de sangre, porque después de padecerlo durante 12 años, fue curada por la venida del Señor cuando tocó el borde de su vestido. Eso es lo que hacía la herejía. En este caso en particular, no lo olviden, la escuela de Ptolomeo. En pocas palabras, decir que la escritura es una fachada, es una especie de código simplista al que hay que eh, dejar atrás para acceder a un conocimiento superior. Ahora, no es poca cosa, ¿eh? Porque te lo decían, a ver, hubo 12 eones, manifestaciones, ahí está. Jesús a los 12 años, ahí están los 12 apóstoles y quieren aplicarles significados que en realidad no poseen, que son parte de su discurso y que es un discurso sofisticado y bien elaborado. O sea, a ver, un hereje, un verdadero hereje como estos, como Ptolomeo, no son tontos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de alguien tonto. Estamos hablando de alguien que intelectualmente no sabe llevar a cabo la persuasión. Y lo que dice, en definitiva, Ireneo, es muy simple. Desean adaptar lo que está bien expresado a lo que han ideado malamente. Es decir, descuidan la verdad y quieren imponer su error. Eso es lo que buscan. Desean, dice Ireneo, adaptar lo que está bien expresado, o sea, la verdad tal y como se nos ha dicho, a lo que han ideado malamente. Dice, y no solamente se conforman con establecer supuestas pruebas a partir de los textos evangélicos y apostólicos, forzando las interpretaciones y adulterando las explicaciones, sino que también lo quieren hacer a partir de la ley y los profetas. O sea, no solo lo hacen con el Nuevo Testamento, también con el Antiguo Testamento. Dice Ireneo, ya que han sido expuestas muchas parábolas y alegorías que pueden tener muchas aplicaciones. Entonces, lo primero que muestra, si se fijan, no, Ireneo no discute los contenidos, o sea, no está discutiendo los conceptos, está exponiendo la malicia. ¿No? O sea, la tergiversación que hacen, ¿no? Al adaptar sus interpretaciones a lo que de hecho ha sido revelado. Entonces, el otro elemento, dice Ireneo, es que estos herejes adecúan la ambigüedad por medio de una exégesis o interpretación que se caracteriza no solo por una mayor proclividad hacia su ficción, sino que también la sobrecargan con engaños. ¿Para qué? Para que confundidos los lectores queden cautivados y lejos de la verdad. O sea, al final, ¿qué es lo que busca la herejía? Apartarnos de la verdad. Y lo va a hacer con astucia. Lo va a hacer con elementos poderosos
de seducción. Lo hará con discursos convincentes. Y lo hará, dice el propio Ireneo, ¿no? Con todos aquellos que no conservan la fe firme en el único Dios Padre Todopoderoso y en el único Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que en pocas palabras, ¿a quiénes atrapan los herejes? Aquellos cuya fe no está bien cimentada. ¿Y cuál es el cimiento, el fundamento, la raíz de la fe? La verdad. Eso es lo que se nos ha olvidado hoy en día. Porque tenemos una influencia protestante donde hemos llegado a considerar que la fe depende de la intensidad interior que yo asumo. Y se nos ha olvidado que el verdadero fundamento de la fe es la verdad. Y la verdad revelada, tal y como nos ha sido transmitida de forma muy concreta, un solo Dios, Padre Todopoderoso, y un único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean cómo es muy interesante, ¿no? En el caso de Ireneo de León, cómo se da cuenta de que al final la fe no depende de creencias. La fe depende de estar totalmente adheridos a la verdad revelada y en particular a la verdad hecha carne. Entonces, si nosotros queremos realmente fortalecer la fe, tenemos que abandonar por completo el descuido de la verdad. Es más, me atrevo a decirlo de esta manera. Primero la verdad, después la fe. Porque tener fe no es creer cualquier cosa. Eso no es fe. Tener fe, al menos cristianamente, es estar en comunión plena con la verdad hecha carne. Eso es fe. Porque a veces hay personas que dicen que tienen fe, ¿no? Porque creen esto y aquello, o porque suponen tal y cual cosa. La fe no es un cúmulo de creencias. La fe es una comunión plena con la verdad. Eso es fe. Si nosotros no desarraigamos el descuido de la verdad, nuestra fe no es fe. Es una simple creencia. Aun cuando se presente con un ropaje de mucha devoción, es fe. Es decir, no es fidelidad a Cristo. Y esto, lamentablemente, como también lo mencionó ahorita en su momento Edgardo, suele ser frecuente en los tiempos actuales. Hay personas que sabemos que se dicen cristianas, pero tienen, por ejemplo, prácticas paganas o semipaganas o ideas que no corresponden con la verdad. Eso es, por ejemplo, uno de los graves problemas que ha traído consigo la nueva era, ¿no? La llamada New Age. La New Age lo que propone es que tomes todo aquello que te resulte convincente y que esa conjunción no va a afectar para nada tu fe. Pocas palabras, que a lo mejor tú puedes ser cristiano y asumir una práctica orientalista, o puedes ser cristiano y creer en tal o cual cosa. La fe no se mueve. Cuando nosotros ahorita aprendemos con Ireneo de León que el único y genuino cimiento de la fe es la verdad. Y la verdad no es algo que yo invento.
es algo que yo recibo, es algo que yo acepto o rechazo, pero no depende de mi posicionamiento, depende, en el lenguaje de Irineo, de lo que se nos ha dicho claramente, o sea, sin sentidos ocultos. Y peor aún, como decía Hilda, extraños. Ujú. Eso también es importante de que nosotros lo entendamos. Y esto lo voy como resumiendo, porque si viéramos en detalle todo lo que dicen, pues es como para quedarse dormido, como para quedar enredado y decir, ay, sí es cierto, ¿verdad? Ellos dicen que había estas parejas, entonces claro, es lo que nos quieren decir los evangelios, o sea, lo que quiere sostener la herejía es que la verdad no está en las escrituras, está en sus doctrinas. Esa es su seducción. Dime, Hilda. No sé si ahí también pudiera entrar, por ejemplo, ahora me ha tocado en la parroquia, en los jueves de hora santa, ahí están las horas santas normales y el último jueves del mes se está haciendo como una hora santa como carismática. Ujú. Entonces me ha tocado, o sea, escuchar comentarios, digo, para mí pues todas son iguales, o sea, yo voy a lo que voy, ¿verdad? Pero me ha tocado escuchar de que no, es que esta es mejor porque ahí te imponen las manos y pues no sé, o sea, como que siento que a veces puede hasta caer en una cosa como que no es, o sea, como, digo, es Jesús, pero como si como si fuera o sea, como idealizar, como o sea, no sé cómo algo así me suena, o sea, como que no está bien, o sea, como que pues, ¿por qué va? O sea, no sé si me explico, soy muy Claro, te mala entiendo. para, entonces, pues digo, pues hasta qué punto también la iglesia, pues no sé si fomente eso, o sea, o están los grupos de los jóvenes pero son así, nada más jóvenes, y nada más para los jóvenes. Pues, ¿por qué? Si es una hora santa, o sea, no sé. Sí, claro, o sea, uno de los problemas comunes en estos tiempos es que somos muy proclives a fantasear, ¿no? Y a suponer que, por ejemplo, una hora santa es más intensa o más bendecida o más agraciada por las acciones que ahí se llevan a cabo. Por ejemplo, la imposición de manos. Cuando sabemos que el centro fundamental de la adoración eucarística pues, es el Santísimo, esa es la irradiación. Pueden darse cantos, puede haber silencio, pero el Santísimo no cambia. Que se den de repente manifestaciones eucarísticas, está bien, pero son, lo voy a decir de esta manera, son adornos que pueden darse o no, pero el centro ya está dado. El centro al final es Cristo. Hay gente que quizás se siente más motivada y lo puedo entender, pero entonces lo que está buscando es una motivación, no un encuentro con Cristo Eucaristía. Entonces, cuando eso se ve, ¿no? Cuando nuestra fe no está cimentada en la verdad, tiende a extraviarse poco a poco, hasta que llega un momento en el que en lugar de ir a una adoración eucarística carismática, pues me voy a un grupo de oración carismático, donde hacemos cantos, nos desmayamos y chance y vomitamos de tanta emoción, ¿no? Ahí van los desvíos. Entonces, es importante no tanto la herejía, sino su trasfondo, que es justo lo que le preocupa a Irineo. O sea, imagínate que tú llegas con una persona que no está cimentada en la verdad y le empiezas a decir estas cosas en un lenguaje actual a alguien. Lo confundes, porque además parece que encaja. Es como si yo te dijera que los 12 signos zodiacales cósmicos son precisamente, ¿no?
lo que se manifiesta en los 12 apóstoles, en que por eso son animales. Y entonces, como dice Ireneo de León, se desata la ficción, la fantasía, el fantasear. ¿Por qué? Porque el problema con la fe, a mi entender, en el mundo contemporáneo es muy simple. El problema con la fe actual consiste en que no está cimentada en la verdad, sino en uno mismo, en lo que yo decido, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me convence, en lo que yo sostengo, no en la verdad. O sea, no se trata de una fe cimentada en la verdad, sino una fe cimentada en mí mismo. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice con mayor tranquilidad, pues yo no me confieso, el Señor sabe mis pecados y estamos bien? Pero Él sabe que tengo mucha fe, ¿no? O creo en Dios, creo mucho en Dios, soy muy creyente, ¿no? Hay cosas que no veo mal. Entonces ahí se puede observar claramente que la fe no viene de la verdad, viene de uno mismo, incluso al grado de que podemos ver cosas incompatibles como si fueran compatibles. Esto es justo lo que ya se estaba dando con fuerza en los tiempos de Ireneo de León. Y es justamente a lo que Ireneo responde. Por eso hoy necesitamos un nuevo San Ireneo de León, que tal vez sea Omar. No lo sé. Pero es importante, o sea, sí es importante darnos cuenta, pues el llamado que tenemos, ¿no? Como creyentes, empezando por nosotros, a no permitir que la fe tenga otra fuente que no sea la verdad. Primero la verdad, después vendrá la fe. Si no, no es fe, es creencia y finalmente superstición, error, equivocación, perdición, etcétera. ¿De acuerdo? Pues vamos a dejarle entonces hasta aquí el día de hoy. ¿Qué pasó, Edgardo? No, no, sorry, quería era mandar un abrazo, Ah, cariño. bueno, pues vamos a dejarle entonces hasta aquí el día de hoy. Espero que les ayude a reflexionar y sobre todo a volver a pedirle al Señor en esta semana que lo que queremos sobre todas las cosas es la verdad, porque Él es la verdad, Él lo dijo, que lo que quiero es la verdad, que no solo quiero tener fe, ujú, lo que quiero es una adhesión profunda, total, plena con la verdad. Y entonces sí, mi fe irá por buen camino. Por eso en una ocasión, y lo sabemos, a Jesús le dijeron, creo, aumenta mi fe. Es decir, es tanto como decir, creo, aumenta mi adhesión con la verdad, intensifica mi comunión con la verdad, porque si descuidamos la verdad, todo va mal, incluida la fe. ¿De acuerdo? Vale, pues que esa sea nuestra intención para esta semana. Me da mucho gusto que nos podamos reunir. Muchos abrazos, bendiciones para Tilda y tu familia, Lupita, a ti y toda tu familia, Clara Basto para ti y toda tu familia, Olivia, toda tu familia, Omar y toda tu familia, Clara González y toda tu familia, Edgardo y toda tu familia, Paola y toda tu familia. Muchas bendiciones para nuestros amigos y enemigos, parejos. Ujú. Porque aquí lo que queremos es la verdad. Pues un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, mi profe. Una buena noche. Vale, pues cuídense mucho y buenas noches.